¿Cómo están, chicos? Buenas noches con todos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Profesora, buenas profesora. noches. Buenas noches. Profesora. Buenas noches, hija. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. Ya, chicos, a ver, vamos a empezar con la asistencia, ¿ya? Para ir avanzando con eso y empezar nuestra clase del día de hoy. Alarcón, Presente, Miss. Encalada, Presente, Miss. Hernández Mendoza, Hernández Mendoza, Hernández Trujillo, Presente, Miss. ¿ya? Guamaní, Presente, profesora. Luján Nieto, Presente, Miss. Buenas noches. Maldonado Oliveira, Presente, profesora. Osorio. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Osorio, Profesora, buenas noches. ¿Me llamo a mí? hija, ya te llamé. Ah, es que estaba en el baño. No te Estaba preocupes, lavándome las manos. no te preocupes. ¿Cómo a mí? No te preocupes, hija, digo. Osorio ya Sí, está. otra consulta. Quería decirle que mi compañera Yajaira me escribió por chat privado que no podía ingresar a la primera hora, pero sí más tarde va a ingresar porque está en el hospital. Sí, sí, hija, no te preocupes. Ramírez, 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 Yeren, bueno, Yeren me ingresa luego. Astohuamán, Pondo Astohuamán, Presente, Miss. Buenas noches. muy bien. ¿Listo? ¿Alguien que no haya llamado? Todos, ¿verdad? Todos están. Muy bien. Ya, chicos. A ver. Hoy nos toca seguir hablando lo referente a electroestimulación. Hoy tenemos que ver otros tipos de corriente, ¿sí? Que nos van a servir mucho, básicamente para el dolor, ¿no? De nuestros pacientes, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es una corriente galvánica, ¿no? De lo que es el conocido TENS, que creo todos, la mayoría de ustedes ha podido escuchar, y de las corrientes interferenciales, ¿ya? Entonces, para hacer un poquito de memoria, ¿alguien me puede decir qué es electroterapia? ¿Alguien me puede decir qué es electroterapia? Vamos, sin miedo, chicos. ¿Qué es electroterapia, muchachos? Es un tratamiento fisioterapéutico que se utiliza corriente eléctrica, ¿no? Ya. Nos ayudamos, pues, ¿no? De lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué le decimos Y reduce el electroterapia? dolor también, Miss. Reduce el dolor, sí nos ayuda mucho para el dolor. ¿Qué más? Inflamaciones. Inflamación, Ya. lesiones. Nos ayuda a cuidar lesiones, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en el músculo? ¿Qué es lo que va a provocar en el músculo? Relajación. Lo relaja, exacto. Lo relaja. Mejora la actividad muscular. Mejora la actividad muscular. Exacto, chicos. Exacto. Muy bien, me parece que han estado leyendo y eso es perfecto. Bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase, ¿no? De electroestimulación, parte 2, hoy ya nos toca. ¿Sí? Listo. Vamos a hablar acerca de la corriente galvánica. ¿Sí? Que es la corriente galvánica. Para ello, los objetivos que vamos a ver en ella y en las otras corrientes también es
definir qué es la corriente galvánica, ¿no? Y la galvanización dentro de la clasificación general de los agentes terapéuticos, ¿no? Y en específico dentro de la electroterapia. Sabemos que la electroterapia es un agente físico, ¿correcto? Y ella forma parte de esto. Comprender los fundamentos biofísicos y biológicos de lo que es la corriente galvánica, analizar las indicaciones y contraindicaciones e interpretar la metodología del tratamiento. También, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las precauciones y efectos adversos. ¿Bien? Entonces, vamos a definirla. La corriente galvánica, o también llamada corriente continua, ¿verdad? Es cuya dirección va a ser constante. Lo que observamos aquí en el gráfico es constante, no hay altas ni bajas. Y su frecuencia es de valor cero. Es de tipo polar, con polos muy bien definidos. Y además es monofásica. Es decir, la onda posee una sola fase. ¿Correcto? Era monofásica. Solamente hay una onda, ¿no? Un ciclo de onda. Se le denomina galvanización al proceso de aplicación de la corriente galvánica, pero con fines terapéuticos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? En la aplicación de la corriente galvánica se distingue la fase de cierre del circuito en que la corriente aumenta su intensidad, ¿sí? Aumenta su intensidad de modo más o menos brusco, es decir, van a sentir la corriente con un impulso muy fuerte, es decir, la van a sentir bien potente, ¿no? Al inicio. ¿Ya? Hasta poder alcanzar la intensidad previamente establecida. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la fase o el estado de estacionario, ¿no? En el que se va a mantener la corriente, ¿no? Cuando empieza, llega a su pico, a su cumbre, por decirlo así, ¿no? Y se mantiene con una frecuencia estable durante un periodo que nos da un tiempo que nosotros pues vamos a programar. ¿Sí? Luego de esta fase de apertura del circuito, ¿no? Se apertura un nuevo circuito. ¿Qué pasa? Al final de la aplicación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la intensidad de la corriente va a descender. Se cierra el ciclo, ¿no? Aquí decimos un cierre porque empieza, ¿no? Empieza con un ciclo cerrado y continúa de manera continua y mantenida, ¿no? Luego cierra el ciclo, ¿no? Y baja la intensidad, ¿ya? Este es el esquema que estamos representando, el esquema de la corriente galvánica. Dice fase de cierre del circuito. Disculpen, chicos, a ver. Repetía, ¿no? Que este es el esquema de cómo vamos a representar la corriente galvánica. El A viene a ser esto, ¿no? Que va a representar la fase de cierre del circuito, como dice acá, ¿no? El cierre del circuito, en donde la intensidad, ¿no? Sube, y de intensidad, sube. A ver, ¿dónde están mis lápices? La intensidad sube, ¿verdad? La intensidad sube, llega a un estado, lo que acá comúnmente le decimos meseta, ¿no? Llega una meseta. Todo esto va a representar el tiempo con el que el paciente va a tener la corriente. 10 minutos, ¿no? 10 minutos, hoy no me ayuda nada. 15 minutos,
20 minutos, ¿no? De acuerdo al tiempo que se cree conveniente. Esta meseta o faceta, que va a ser el estado en que se va a mantener la corriente, ¿verdad? Va a ir en una sola dirección, va a ser de manera continua, por eso decimos que es monofásica, solamente tiene una sola onda, ¿verdad? Y al final, ¿qué va a pasar? Cuando llega, desciende, ¿no? Y al final, el término, al culminar este tiempo, la corriente recién desciende, ¿no? La corriente desciende de manera muy progresiva y que se vuelve en cero. Cero porque ya culmina. Correcto. Ahí se dice que es la fase de apertura del circuito, ¿no? Porque va a dar comienzo ¿a qué? A otro ciclo, ¿no? Si podemos ver ese programa, va a empezar otro, ¿no? Inicio, ¿no? Un inicio y cuando comienza acá va a ser un cierre, ¿no? Entonces empieza con un cierre y acá es término, ¿verdad? Bien, pero tengamos en cuenta que esta corriente es continua, ¿no? Hay continua, no hay cambios, va de manera directa, todo en un mismo tiempo, a una misma intensidad, ¿sí? Y inicia con un golpe muy brusco o una corriente fuerte, se mantiene y baja a cero donde es la culminación. ¿Ok? Es una corriente continua. ¿Cuáles son sus fundamentos? Vamos a hablar de los fundamentos biofísicos. ¿Ya? Estos se van a fundamentar o van a tener su sustento de acuerdo a las aplicaciones que vamos a utilizar de esta corriente. Tiene efectos electrotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento de las partículas que están cargadas en un medio conductor que opone resistencia al paso de la corriente va a producir una microvibración y fuerza de fricción que va a generar calor. Esto estamos hablando de manera interna en nuestro organismo. Nosotros, al colocar en nuestro paciente este tipo de corriente, el efecto electrotérmico es esto. A modo de vibración, las células van a tener pequeñas vibraciones y fuerzas de fricción que lo que va a producir es calor. Por eso se le denomina electrotérmico, ¿verdad? La corriente que aplica al causar estas vibraciones, y esas fricciones, ¿no? Por la misma fuerza de la corriente, ¿ya? Causa calor, genera calor, ¿ok? Este tipo de corriente, ¿no? Vamos a llamarla que es la más resistente, ¿no? Y se le ofrece por partes, se produce en la piel, ¿no? O puede llegar a producir esto, quemadura. Así que es mucho cuidado, es una corriente que muy rara vez se llega a utilizar, ¿no? Por lo mismo que es fuerte, por lo mismo que puede llegar a producir quemaduras en la piel de nuestro paciente, así que hay que tener mucho cuidado cuando se aplica, ¿sí? Por eso que su aplicación, ¿ya? Para la aplicación hay que tener muy en cuenta la colocación de los electrodos y su intensidad. Otro efecto es electroquímico, ¿no? Esto va a estar dado por la disociación electrolítica y la acumulación de iones bajo cada electrodo. Es decir, de manera interna, la corriente transmitida que va a pasar a través de los músculos y esto a través de los usos neuromusculares, las células, ¿no? De cada músculo que comprende, que va a producir cambios químicos en los iones, cambios químicos a nivel de las fibras musculares. ¿Ya? ¿Y qué más? Efectos electrofísicos. En el organismo dice que existen moléculas cargadas eléctricamente, ¿no? Ya vemos que en todos nosotros poseemos una carga, ¿cierto? ¿No? Esto va a tener proteínas y lipoproteínas. Todo nuestro organismo está compuesto, como todos saben, de células. Tenemos un montón de células, tenemos un montón de moléculas y por lo mismo que tenemos carga eléctrica, que tenemos
iones también en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo entra en contacto con este tipo de electroestimulación? ¿No? Estas moléculas se van a cargar. Si ya bien cierto, están cargadas en cierta cantidad, se van a cargar aún mucho más. ¿Ya? Entre ellas mencionan las proteínas y las lipoproteínas. ¿Ya? Y cuando vamos a pasar la corriente o la corriente va a llegar al paciente, ¿no? Estos pueden migrar de un lado hacia otro. Es decir, de un polo hacia otro, ¿no? Pero sin que la corriente va a producir cambios en la configuración molecular. Todos tenemos nuestra configuración molecular. Todos tenemos nuestra cantidad de protones, nuestra cantidad de iones, nuestra cantidad de células, ¿no? No quiere decir que esto va a cambiar, se va a alterar, por eso no hay configuración, no se altera. Seguimos, que sí aumenta, que sí se distribuye de un lado a otro, ok, se produce, pero esa constitución, ¿no? Esa configuración, por así decirlo, no se va a ver alterada. No va a haber cambios, ¿no? O para que me entiendan un poco más. Ahorita lo del COVID, el COVID dice que son moléculas, son células, ¿verdad? Y cada variante es porque ha habido un cambio molecular, ¿verdad? Se ha alterado, no se ha ido alterando, y por eso va cambiando constantemente. ¿Qué pasa? En nuestro organismo, si bien usamos la corriente, hay transferencia, hay aumento, pero no se cambia nuestra configuración, nuestra constitución en nuestras moléculas. ¿Ok? Sí hay cambios, porque si no, no hubiese un aumento de temperatura. No hubiese ese efecto térmico tampoco. ¿Ya? Los efectos biológicos vendrían a ser que el cuerpo humano, todos conocemos y sabemos que su principal componente es agua, ¿verdad? Nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿no? Y también electrolitos y otras sustancias, pero principalmente es agua. Entonces, de este modo se expresa un comportamiento físico-químico, ¿no? Que al paso de la corriente eléctrica va a ser similar al de una disolución de cloruro de sodio, ¿no? Es lo que pasa de manera muy interna en nuestro cuerpo humano, ¿no? A través de los electrolitos, lo que pasa a través de las células, ¿no? O sea, y es algo más interno, como su mismo nombre lo dice, son efectos físico-químicos, ¿ya? Pero sí nos interesa mucho el efecto vasomotor-trófico. Quiere decir esto. Nosotros cuando estamos aplicando este tipo de corriente sobre una región específica del cuerpo, ¿no? Vamos a dar un tiempo de 20 minutos, ¿sí? Con una intensidad pues adecuada, que la intensidad te la va a dar el mismo paciente, ¿no? Él va a ser el que diga hasta aquí nomás tolero la corriente, ahí nomás nosotros la programamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a sentir en primer lugar una sensación de pinchazos, ¿no? O picores, o sea, como unas agujitas muy puntiaguditas, ¿no? ¿En dónde? En los electrodos. ¿Y los electrodos dónde van a estar puestos? En el cuerpo de nuestro paciente, ¿no? En la zona que vamos a querer tratar. ¿Y qué va a pasar? Que poco a poco la resistencia que va a poner la piel, ¿no? Conforme va pasando la corriente, va a ir disminuyendo, ¿ok? Va a ir disminuyendo. Y el paciente también de una manera muy gradual la va a ir tolerando. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? De repente habrán podido escuchar en algunas ocasiones que cuando recién le estás poniendo la corriente, tu paciente dice, ya estoy nomás mucho, ¿no? Bueno, de repente por ahí alguien que ha ido a terapia, ¿no? O ha tenido la oportunidad de sentir eso, ¿no? Al principio coloca, no, muy fuerte. Déjalo ahí unos minutos, ni un minuto a veces. Ya se bajó, te dice, ya se bajó, y tú no has movido absolutamente nada. Ya se bajó, te va a decir, ¿no? Súbele un poco más. ¿Ya? Y eso va a ser ¿por qué? Porque el paciente va a empezar a tolerar. Al principio, este tipo de corriente la va a poder sentir de esa forma. Muy potente, por así decirlo, ¿no? Muy potente. Y poco a poco el paciente la va a ir tolerando, ¿no? Y es como que la corriente disminuye. Pero no es así, ¿ya?
Ese es el efecto, pues, del cuerpo, ¿no? Que va a ir tolerando esa corriente, ¿no? No es que se baja, chicos, sino que el cuerpo ya se adaptó, o perdón, tu músculo, tu piel, depende de la zona que vas a tratar, ya se adaptó, ¿ok? Ya se adaptó por ese efecto, ¿ya? Y la acción a nivel nervioso, porque también a nivel nervioso cumple un efecto, ¿ya? Se viene a dar cuando el polo negativo tiene un, ¿cómo les explico? ¿No? El polo negativo va a causar una neuroestimulación básicamente en esta parte del músculo, ¿no? Sin embargo, no es fácil que se produzca esta respuesta de manera excitatoria sobre el sistema neuromuscular, ya que esta corriente básicamente, como estamos hablando, va a ir a atacar el dolor, entre otras que también ayudan mucho a la regeneración tisular, ¿ya? Pero como vuelvo a repetir, hay que tener mucha, pero mucha precaución si es que se llegara o si es que llegan ustedes a utilizar la corriente galvánica, ya por lo mismo que es una corriente de alta frecuencia o mediana frecuencia, ¿sí? Mediana frecuencia, ya vuelvo a repetir, puede causar quemadura. Así que si tú estás buscando más que todo un efecto estimulante, quizás no lo consigas con este tipo de corriente, ¿ya? Voy a hacer unas imágenes. Ahora vamos a indicaciones y contraindicaciones de esta corriente. En indicaciones vamos a mencionar que nos dicen, ¿no? Hay la posibilidad de ser una terapia previa a otras técnicas de electroterapia. Se puede usar. ¿Por qué? Por su capacidad de elevar la excitabilidad neuromuscular, ¿no? Como le había dicho al principio, le van a sentir muy potente. Y con el paso del tiempo, ¿no? El cuerpo va acoplándose a eso. ¿Ok? De esta manera se va a necesitar menor intensidad en las otras corrientes para lograr los objetivos propuestos. ¿Por qué? Porque las otras corrientes vamos a buscar subir la intensidad, ¿no? Hay pacientes que te pueden tolerar hasta 100 de corriente, chicos. Como hay otros que en 14 hay nada más. ¿Ya? Puede ofrecer un efecto también sedante, ¿ya? General a través de la galvanización descendente y el baño galvánico. Entonces, también nos da cierto efecto de sedación. Por lo mismo que es una corriente que no tiene cambios en sus ondas, es una corriente directa. ¿Ok? Ofrece un efecto analgésico fundamentalmente y lo que va a ocasionar una limitación al dolor de tipo bioquímico y localizado. Es decir, te calma el dolor, alivia el dolor, ¿no? En la zona donde se aplicó. ¿Sí? Aparte de esto, posee efectos antiinflamatorios, ¿ya? Pero que son, ¿qué cosa dice? Limitados a procesos localizados, es decir, sobre la zona. ¿Ok? Sobre la zona que se esté tratando. Otro punto muy importante de las corrientes galvánicas, que es en su mayoría donde las usamos, porque para el dolor, lo que más van a escuchar ustedes que aplican es TENS y las corrientes interferenciales. Es lo que más usamos para dolor, ¿sí? Entonces, y la galvánica dice que es muy útil en la activación de la cicatrización de úlceras poco irrigadas. ¿Ok? En ese sentido, dice que es superada por otros tipos de medios físicos, incluso por otras técnicas de electroterapia. Porque sí, chicos, si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar un montón de corrientes, más de 30 o 40 corrientes, o de formas de onda. Formas de onda. ¿Ya? Van a encontrar. Pero las que más van a usar y las que más van a ver es esa. TENS, las interferenciales,
¿sí? Que son las que más usamos para el dolor. Por ahí una rusa que les va a ayudar quizás para activación muscular, para fortalecer. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? Que son las principales que ustedes van a ver. Pero van a encontrar ustedes un montón. Dentro de las interferenciales hay varias, dentro de las TENS también, dentro de las hay microcorrientes, macrocorrientes, ¿sí? Pero básicamente vamos en esta oportunidad a hablarles que ustedes más van a tratar, ¿no? Cuando me hubiese gustado tener las máquinas para poder explicarle uno a uno, ¿no? Algunas van a decir, pero se siente lo mismo, sí, se sienten algunos muy similar la corriente, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Las que más van a poder ustedes ver es esto. No quiero decir que nunca van a aplicar las otras, no, ojo. Pero las más usadas son estas, interferenciales, la corriente TENS, ¿sí? La galvánica a veces la juntamos mucho con el ultrasonido para poner terapia combinada, ¿no? Pero más usan el alto voltaje, ya que también es otro tipo de corriente. Rusas, que también les voy a hablar hoy día, más para estimular el músculo, ¿ok? Listo. Con esto paso a contraindicaciones, ¿no? En contraindicaciones vamos a decir que la presencia de implantes metálicos en el área de tratamiento o en el área que se está exponiendo en contacto directo a los electrodos, hay que tener bastante cuidado. Es más, evitemos ponerlo ahí, y más si es ese tipo de corriente. ¿Ok? Personas que tienen implantes metálicos, ojo, estás pensando poner corriente directo ahí, o poner los electrodos específicamente en ese punto, no, ya, evita. Al costado, alrededor, más arriba, ponlo, pero no en la zona, justo en la zona, ya, que haya contacto, que el electrodo contacte directamente con esa zona, ¿sí? Tampoco en pacientes en estado de gestación. Cuando veamos alguna lesión cutánea que vaya a ser debilitada, ¿no? O donde se vea alterada la sensibilidad y la circulación de la piel, también hay que tener mucha precaución, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que esto queda desprovista de los mecanismos de defensas naturales, ya que el paso de esta corriente, ¿no? Pone muy a predisposición a las quemaduras, lo habíamos dicho, ¿verdad? Listo. No se debe hacer aplicaciones de corriente directa en el tren superior o en el tórax. Ya. Ojo ahí, apunten esto, es un dato muy importante. No aplicar en el tórax o en la parte superior a ella, ¿no? Desde como cuello, ¿verdad? Y es más, si el paciente tiene marcapasos, tampoco, ¿ya? Peor aún. Las corrientes en sí, en zonas muy sensibles o puntos específicos, no se pueden aplicar, ¿ya? Y más si es un paciente que tiene un marcapaso, ¿no? Que lo han operado el corazón, hay que tener mucho más precaución. Porque en alguna oportunidad pueden ver que sí ponen el pectoral, pero hay que tener cuidado si nuestro paciente tiene algún implante o algo. ¿Ya? Pacientes cuyo estado mental no les va a permitir cooperar con la metodología de tratamiento. Tampoco recuerden que quien te facilita o quien te dice a qué intensidad vas a poner la corriente es el paciente, ¿no? Si el paciente te puede decir hasta aquí nomás, esto nomás tolero, tú puedes parar, ¿verdad? Si es un paciente que por algún daño mental no les permita decirte a ti en qué momentos que tienes que parar, tú pues te subes la corriente, además no pueden. Sube, 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 si el paciente en silencio, silencio, silencio. ¿Y qué puede pasar ahí? Pues quemaduras. Quemas al paciente y se van contra ti. Así que hay que tener mucho cuidado también. Por eso es importante analizar al paciente. Obsérvalo. Conversa previamente. Ahí te puedes dar cuenta. A veces algunos nos dejamos llevar porque llegó el paciente, llegó la orden, ya corriendo, ya. Lo echas y empiezas a tratarlo, ¿verdad? No hay que dejarnos llevar por eso. No está de más cuando damos
una pequeña charla con el paciente y podemos descubrir muchas cositas. ¿Ya? No va a ser una evaluación ardua, ¿no? Porque eso lo vamos a tener en la primera vez que veamos al paciente, pero las demás, ¿no? Pueden ser así. De repente el paciente su tercera vez, tú no le evaluaste, ¿no? Le evaluó otra persona. Y la tercera vez que su tratamiento tú vas a ir a tratarlo, ¿no? Y en su hojita dice corriente, ¿no? Y tú te das cuenta que el paciente pues tiene un ligero o pequeño retardo mental, ¿no? O de repente no habla, no sé, vamos a suponer el caso, ¿no? Y tú decides que tiene mucho, voy a aplicarle corriente y imagínate, nunca te enteraste, hay que tener mucho cuidado con esas cositas, ¿no? Igual con adultos mayores. No está en contraindicaciones, porque no es que no se puede usar, sí se puede usar, pero que hay que tener bastante cautela. Igual, en pacientes diabéticos, no está en contraindicaciones, porque no es que no lo puedas usar, lo puedes usar, pero ojo, recordar que un paciente diabético a veces pierde la sensibilidad, ¿no? Pierde la sensibilidad, por tanto, a veces no siente. Tú lo puedes estar rozando y el paciente no te siente. Y a veces no puedes percibir la corriente. ¿No? No está en contraindicaciones, pero hay que tener eso en cuenta. ¿No? Es parte de la enfermedad, es parte de los efectos, de los efectos que tiene el paciente por la enfermedad. ¿No? Igual, ¿qué les puedo decir? En los hipertensos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con ellos cuando hagamos los ejercicios. ¿No? Si es un ejercicio muy brusco, muy fuerte, puede ser un alza de presión, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. No están en contraindicaciones, pero sí tenemos que tener un poco de criterio en esas cosas, pues es importante conocer también un poco de la enfermedad, ¿no? Ya. La metodología del tratamiento y la técnica de aplicación. ¿Cómo es que vamos a aplicar este tipo de corriente? Bien, yo tengo mis electrodos, pongo corriente galvánica y le subo. No hay que tener mucho cuidado, chicos. Dice, los efectos preferiblemente buscados con la aplicación de la corriente galvánica son los cambios bioquímicos. ¿Ven? Cambios bioquímicos que se van a producir bajo los electrodos. Es decir, el electrodo se coloca en la zona a tratar y lo que se busca es que todo que se encuentre por debajo de estos electrodos hay efectos bioquímicos con ese tipo de corriente. Estos cambios actúan sobre las disoluciones orgánicas e influyen en el metabolismo éstico de nuestro paciente. De tal forma, de tal manera, que nosotros al momento de realizar esta aplicación, ¿no? Durante esta área de tratamiento, recuerden, tenemos que tener una área que vamos a tratar, ¿no? Estos electrodos estén en contacto directo, ¿ya? Que estos estén en contacto directo. Y que también